Mujeres heroicas. Judith. Fue en el año 12 del reinado del rey Nabucodonosor. Este vivía en la gran ciudad de Nínive, en cuyos aledaños hizo construir murallas de grandes piedras. Las murallas fueron elevándose hasta adquirir proporciones considerables, coronadas de torres de 100 codos de altura e interrumpidas de trecho en trecho por gigantescas puertas. El rey era muy poderoso. Reinaba sobre muchos países y muchos pueblos le estaban sometidos, pero quería que todos, sin excepción, le rindieran homenaje y envió mensajeros a los diversos pueblos del oriente para hacerles saber su voluntad. Yo, Nabucodonosor, el gran rey, que tiene sometidos a muchos países, quiero que también vosotros os sometáis. Pero los pueblos se burlaban de los mensajeros y los echaron con cajas destempladas. Hasta hubo casos en que la asamblea de los ancianos fue presa de un acceso de risa al enterarse de la orden y el enviado tuvo que abandonar la sala cubierto de vergüenza. Cuando el gran rey Nabucodonosor recibió el informe de sus mensajeros, resopló de ira y dijo: Yo, Nabucodonosor, el gran rey, quiero ser el Dios de toda la tierra, y quien no me obedece debe ser aniquilado. Congregó luego a sus consejeros, y estos resolvieron que a Nabucodonosor le correspondía vengarse de los pueblos del mundo. El rey mandó llamar entonces al jefe de su ejército, Holofernes. Holofernes, díjole, tú eres el gran generalísimo de mis tropas. ¿De cuántos hombres disponemos? El jefe hizo una reverencia y repuso: Rey, tenemos 120.000 infantes y 12.000 soldados de caballería. Nabucodonosor alzóse de su trono. Te ordeno, Holofernes, dijo, que reúnas tus efectivos y ataques a los pueblos que no han querido sometérseme. Esos países deben ser invadidos por mis guerreros y de los prisioneros que tomes a los pueblos rebeldes no tiene que quedar ni uno vivo. Holofernes reunió 120.000 infantes y 12.000 jinetes. Los pueblos se estremecieron al ver semejante ejército. En cada país al cual Holofernes llegaba con sus tropas, adelantábanse mensajeros a su encuentro para proponerle la paz. En muchas partes recibíanle con coronas y danzas, pero no se dejaba ablandar y devastaba toda la región. Fueron destruidos también los ídolos y los templos, para que los pueblos reconociesen que el rey Nabucodonosor era el único Dios a quien debían reverenciar. Holofernes llegó por último a las cercanías de Dotán, que se encuentra frente a la gran planicie de Yehudá. Cuando los judíos supieron lo que Holofernes había hecho con los demás pueblos y que había saqueado sus templos y arruinado ciudades enteras, se asustaron mucho y tuvieron miedo por el templo de Jerusalén. Acababan de reconstruirlo y ellos mismos hacía poco que habían vuelto del desierto. Enviaron pues mensajeros a todos los puntos del país e hicieron saber: Holofernes se acerca y tendremos guerra. Proveeos de alimentos, llenad los graneros, ahora que se ha puesto fin a la cosecha. Economizad pan, ocupad los accesos a las montañas y clausurad los desfiladeros, pues lucharemos por la libertad de nuestra patria y de nuestro pueblo. El pueblo entero rogó entonces a Dios que salvase a sus hijos de la rapiña y no permitiese que el país fuera destruido. Mas después de rezar se pusieron manos a la obra, acarrearon ladrillos y erigieron nuevas murallas. Mejoraron además las viejas. Cerraron todos los pasos y desfiladeros. Fortificaron las montañas y colinas, almacenaron los alimentos y los racionaron de un modo sabio y equitativo, para que no les faltasen provisiones durante la guerra. En resumen, se prepararon para la lucha, pues no querían rendirse voluntariamente, sino enfrentar a las tropas de Holofernes. Al saber Holofernes que los judíos se disponían a resistirse, enjóse y llamó a todos los príncipes de las naciones establecidas sobre la costa y les dijo: ¿Qué clase de pueblo es este que vive en la montaña y en qué consiste su fuerza? ¿Quién es su jefe? ¿Por qué no se somete como los demás pueblos? Entonces habló el principal de los amonitas: Óyeme, mi señor, te diré la verdad sobre ese pueblo. Provienen de la Mesopotamia y aman a un Dios que es invisible, el Dios del cielo y de la tierra. Han errado de un país al otro, de Mesopotamia a Canaán,
de Canaán al Egipto, y de allí su Dios los hizo volver nuevamente a Canaán. Cuando Dios les quiere hacer algún bien, lo hace, pero si pecan contra Él, los entrega en manos de sus enemigos. Y ahora te doy un consejo, Holofernes. No luches contra ellos, pues serás destruido, tú y tu ejército. Si los atacas, ahora que su Dios los ama, no podrás vencerlos. Cuando Achior, el príncipe de los amonitas, hubo concluido su discurso, oyéronse murmullos de protesta entre los presentes, y todos gritaron: «No tiene razón, no tenemos miedo a los judíos. Lucharemos contra ellos y serán pasto de tus tropas, oh soberano Holofernes». Acallado el griterío, dijo Holofernes: «¿Quién eres tú, Achior, para aconsejarnos que no peleemos con los judíos porque su Dios los protegerá? ¿Quién es Dios fuera de Nabucodonosor? Su Dios no vale nada. Pero tú, Achior, que te has atrevido a decir tales palabras, quedas desterrado, y mis siervos te llevarán a las montañas. Cuando ataquemos a los judíos, te mataremos a ti también». Holofernes ordenó después a sus siervos que se apoderasen de Achior y lo entregasen a los judíos. Ellos lo tomaron y condujeron del campamento a la planicie y de la planicie a la montaña. Lo ataron de pies y manos y lo abandonaron a la puerta de una ciudad. Cuando los habitantes de la misma vieron a ese hombre inmovilizado por sus ataduras, corrieron hacia él, lo desataron y lo llevaron a presencia de las autoridades. Achior contóles toda la historia y les repitió las palabras que él dijera y las que pronunciara Holofernes. El pueblo cayó entonces de rodillas y rogó a Dios: «Dios idolatrado, mira la insolencia de Holofernes y apiádate de las penurias por las que pasa tu pueblo». Al día siguiente, Holofernes ordenó a su ejército ponerse en marcha, ocupar los pasos de las montañas e iniciar la guerra contra los judíos. Las tropas habían aumentado entre tanto de número, pues se les habían agregado varios pueblos. Eran 170.000 infantes y 12.000 jinetes. Los judíos, al ver a esa enorme multitud, se asustaron. Con todo, tomaron sus armas en la mano, prendieron fogatas en sus torres y mantuvieron guardia toda la noche. Holofernes resolvió ocupar los manantiales para que la sed aniquilase a ese pueblo. Pusieron, pues, sitio a la ciudad, de la que ya no hubo modo de escapar. Los judíos vigilaban en sus torres, y en las montañas y planicies de alrededor estaba Holofernes con sus aliados. En aquella época residía en la ciudad una mujer llamada Judith. Estaba sola, pues varios meses después de su matrimonio, encontrándose su marido en el campo, durante la cosecha de la cebada, fue víctima de una insolación y cayó al suelo muerto. Judith vivía desde entonces en la más completa soledad. Era muy devota y ayunaba a menudo. Tenía fortuna, como que su marido le había dejado mucho oro y plata, siervos y siervas, ganado y campos de labranza. Aunque hermosísima, guardaba tan severo luto que sus vestidos de ricas telas y sus joyas no salían nunca de las arcas. De ese modo vivía Judith en su casa, y todos los habitantes de la ciudad la amaban por bella, juiciosa y recatada. Pero desde el día de la llegada de la amonita Achior, cuando se divulgaron las palabras dichas por Holofernes, no pudo conciliar el sueño. Un plan fue tomando forma en su espíritu. Cuando lo hubo completado mentalmente, llamó a los ancianos y les dijo: «Tengo un plan, y os ruego no dudar de mí. Del otro lado de la muralla está el ejército de Holofernes. Dentro de pocos días nos aniquilará. Nuestro país quedará desolado y destruido el templo. No tenemos salvación, a menos que Dios quiera ayudarnos. Poneos mañana a la noche junto a la puerta de la ciudad y dejadme salir». Judith ayunó todo el día siguiente. Untóse después el cuerpo con caros ungüentos y sacó de sus arcas las joyas y vestidos de ricas telas que hacía largo tiempo no había vuelto a usar. Al llegar la medianoche llamó a su criada, le dio pan y un frasco de vino y se dirigió a la puerta de la ciudad. Los hombres que estaban allí la reconocieron y la dejaron salir. Poco después llegó al campamento de Holofernes. El centinela le gritó: «¿Quién eres, amigo o enemigo?». Ella pidió hablar con el jefe de la guardia, y cuando se halló en su presencia,
alzó el velo que le cubría el rostro. Él se quedó tan deslumbrado de su belleza que le preguntó: «¿Qué puedo hacer por ti?». Judith repuso: «Traigo noticias, muy buenas noticias para Holofernes. Soy una mujer de Israel». El jefe le dio 100 soldados para que la acompañaran, y ellos la condujeron a la tienda de Holofernes. En el campamento habíase difundido mientras tanto la nueva de la llegada de la bella Judith. Todos quisieron verla y la rodearon a la entrada de la tienda donde ella esperaba, admirando su belleza. Holofernes descansaba en aquel instante en su lecho, bajo un mosquitero de púrpura y oro, en el que estaban entretejidas esmeraldas y otras piedras preciosas. Cuando le informaron de la llegada de la judía, salió a la antecámara, precedido por criados que le alumbraban el camino con candelabros de plata. A la vista de Judith quedóse pasmado. No había esperado tanta hermosura. Ella arrojóse al suelo y agachó la cabeza, en señal de respeto. Holofernes le dijo: «Cálmate, mujer, no tengas miedo. Yo no hago daño a nadie que esté dispuesto a servir a Nabucodonosor, el rey más grande de la tierra. No pelearía contra tu pueblo si no se hubiera atrevido a despreciar a mi soberano». Judith repuso: «Escucha las palabras de esta tu criada. He venido a ayudarte, por la vida de Nabucodonosor, el rey de toda la tierra, a quien no solo los hombres obedecen, sino también las bestias del campo, el ganado y las aves del cielo. Sé lo que Achior te ha dicho, pues vive en nuestra ciudad. No desdeñes sus consejos. Nuestro pueblo no puede fracasar, sino cuando ha pecado contra su Dios, y ahora han caído en pecado, pues se han concluido el pan, y no tienen más agua, y se están comiendo los animales y cereales que pertenecen al templo. Dios no dejará este crimen sin castigo. Yo, Judith, tu criada, quiero ayudar a que los castigues. Déjame estar aquí 3 días y 3 noches, y ordena a tus guardias que me permitan salir a medianoche para preguntar a mi Dios qué debes hacer». Holofernes puso una tienda a su disposición y dijo: «Mis criados te darán de beber y de comer todo lo que apetezcas». «Perdóname, señor», contestó Judith, «pero yo no como lo que Dios me ha prohibido. Permite que me alimente con lo que trae mi criada». «Haz como quieras», asintió Holofernes. Cada vez que llegaba la medianoche, Judith abandonaba su tienda y se dirigía al manantial, a rezar y a bañarse. La tercera noche preparó Holofernes un banquete. Todos los jefes de su ejército reuniéronse con él en su tienda y fueron destapadas botellas de los mejores vinos. Bebieron tanto que al final no podían moverse de su sitio. Holofernes dijo: «Haremos venir a la bella Judith». Mandó un mensajero a Judith y ella le contestó: «Yo haré todo lo que mi señor Holofernes ordene, pero antes de entrar en la tienda, oró a Dios: Dios venerado, haz que mi plan tenga éxito». Después entró y dejó a su criada a la puerta. Holofernes le alcanzó una copa repleta de vino. Ella bebió y Holofernes brindó tantas veces a su salud que él y sus comensales se emborracharon completamente. Bien avanzada la noche, levantáronse los jefes y se retiraron cada cual a su tienda. Holofernes quedó solo con Judith. El general estaba tendido en su lecho, con los ojos cerrados, aturdidos por el vino. El mosquitero de púrpura y oro colgaba sobre su rostro, y apenas podía moverse. Judith acercósele, tomó la espada que colgaba de la pared, y con toda su fuerza le separó la cabeza del tronco. La envolvió luego en el mosquitero y salió rápidamente. Encontró a su criada, y como los centinelas la conocían, le permitieron pasar sin molestarla, pues era medianoche, y Holofernes había dado orden de que a medianoche debían dejarla ir a donde quisiera. De ese modo pudo salvar todos los puestos de guardia, y pronto estuvo en la ciudad. Despertó a los ancianos, y una vez que estuvieron reunidos, tomó la cesta, la descubrió y les mostró la ensangrentada cabeza de Holofernes. Achior cayó entonces de rodillas delante de Judith, y lo mismo hizo todo el pueblo. Festejaron a Judith como a su redentora, pero ella les dijo: «Tomad la cabeza, clavadla a la puerta de la ciudad y asaltad mañana el campamento de Holofernes. Al despuntar el alba, dad desde todas las torres la señal, para que los jefes del ejército de Holofernes la oigan.
A la mañana siguiente, cuando se oyó en el campamento de Holofernes la señal de guerra que partía de las torres de los judíos y cuyo eco era devuelto por las montañas, corrieron los oficiales a la tienda del general en jefe. Abrieron la puerta y cuando penetraron en su alcoba, encontraron a Holofernes sin cabeza, en medio de un charco de sangre. La noticia difundióse velozmente entre los soldados y cada cual decía al otro: si las mujeres de los judíos son capaces de realizar tales hazañas, con seguridad que seremos vencidos por los hombres. En ese instante volvieron a oírse las señales en las torres y en las montañas. Se abrieron las puertas de todas las ciudades y los pasos y gargantas llenáronse de soldados judíos. En el campamento de Holofernes se produjo una terrible confusión. Quien pudo huir puso los pies en polvorosa, pero miles y miles se quedaron en el lugar y fueron exterminados. De ese modo salvóse el pueblo por obra de una mujer. El país volvió a conocer la paz y sus habitantes pudieron tranquilamente dedicarse a su trabajo, sembrar y cosechar. El templo, por su parte, quedó inmune y la piadosa Judith fue celebrada como la redentora del pueblo. Se organizaron grandes festejos en los cuales cantaron una canción compuesta en su honor. Después se dirigieron al templo de Jerusalén y ofrecieron sacrificios. Judith envejeció. Estaba siempre sola, pues no volvió a casarse. Murió a los 105 años de edad y lloraron su muerte durante 7 días. El recuerdo de Judith, que había sido juiciosa, recatada y bella, y pudo por eso salvar a su pueblo, quedó vivo en Israel hasta hoy.